¿Qué tal, mis queridos intelectuales? Cállense la boca que Capaplox va a hablar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Charla Intelectual, el podcast donde hablamos de vainas súper profundas, pero con una vibra así súper relajada, como que si estamos en una conversación entre panas, tomándonos una birra y ya relajados. Hoy estoy más solo que un vampiro en la playa, en plena luz del sol. Pero eso no me va a frenar a hablar de uno de mis críptidos, criaturas, monstruos clásicos favoritos de no solamente el terror de Hollywood, sino de mis historias favoritas que he leído en libros de autores súper prolíficos, como por ejemplo el señor Bram Stoker. Vamos a meternos de lleno en el mundo de los vampiros. Los chupasangres que pasaron de dar miedo en pueblos olvidados de la Europa profunda a ser las estrellas de dramas adolescentes en las pantallas, tanto chiquitas como grandes, porque hay muchísimas series y muchísimas películas que son de vampiros. Así que bueno, agarra tu cruz, agarra tu botellita de agua bendita, agarra un collar de ajo o, por defecto, puedes traerte tu playlist de baladas góticas porque vamos a hablar de los vampiros. Les voy a confesar algo, y esto es súper real. Cuando yo estaba pequeño, las películas de vampiros me daban mucho miedo. Porque no sé si eran los colmillos o las capas, todo. Como la estética del vampiro, cuando yo estaba chamo, me daba mucho miedo. Me escondía siempre en la sábana y me costaba muchísimo. De verdad, me costaba muchísimo disfrutarlas. Pero parte de ese miedo me hacía como que engancharme con las películas de vampiros. En especial, tengo una anécdota con un personaje clásico que es Nosferatu. No sé si muchos sabrán quién es Nosferatu. Hace poco salió un remake se llama David Ayer, el director, no recuerdo su nombre, de Nosferatu, con un enfoque un poco distinto al personaje. Pero yo siempre recuerdo la primera vez que vi Nosferatu de niño. La película es de los años 30, o creo que es de antes, de los años 30, que es del Conde Orlok, que es este vampiro con los dedos súper largos, que es un bicho calvo, así todo. Para la gente que solamente lo está escuchando por Spotify, estoy poniendo una cara de pendejo, pero realmente es una imagen muy icónica de los vampiros, del vampiro clásico. Y la anécdota que tengo es que yo vi esa película estando muy niño y siempre me acuerdo de una noche. Yo nunca me quedaba solo en la casa, pero hubo una noche, mi papá tenía un trabajo que salía como a las 7 de la noche y mi mamá justamente a esa hora entraba en la universidad. Yo tendría como unos 7, 8 años. Entonces me dejaban solo en casa, pero me dejaban solo en casa una fracción como de 20 minutos. Y no estaba totalmente solo, sino que mi mamá y mi papá dejaban a una vecina de al frente, que era muy amiga de ellos, pendiente de mí. Entonces mi mamá se iba a la universidad y ella como 10 minutos después venía, tenía llaves de la casa, entonces entraba, me acompañaba y tal. No era así como que me quedaba solo, una irresponsabilidad paternal, ni mucho menos. Simplemente era como que entre que mi mamá se iba y mi papá llegaba a la casa. Pero ese día pasó una vaina que a mí me marcó mi infancia, que fue que se fue la luz. En lo que mi mamá se fue, pasarían unos 5 o 10 minutos y se fue la luz. Y yo cuando tenía como 7, 8 años me daba muchísimo miedo a la oscuridad. O sea, yo desde niño siempre me han gustado ver muchas películas de monstruos y de terror. Porque mi papá es un friki de las películas y me ponía a ver películas como El Exorcista, como Depredador, mierdas así, que no debería ver un niño. Pero bueno, ¿sabes? En mi casa era muy normal. Y crecí viendo los Gremlins y viendo películas como Drácula, por ejemplo. Pero esa noche, bueno, en esa fracción de tiempo se fue la luz. Y siempre recuerdo que yo estaba en mi cuarto jugando Nintendo. Y se va la luz y mierda, fue como un shock porque ya estaba oscuro y todo se puso oscuro. Y mi primer impulso fue pararme,
y salir corriendo hacia la puerta de la casa, ¿sabes? Hacia la puerta del apartamento para, no sé, desesperado para ver si venía la vecina o algo. Pero en la puerta del cuarto, o sea, la puerta de mi cuarto y la puerta del cuarto de mis papás estaban frente a frente. Y era un pasillo hacia acá. Y de frente, en la puerta del cuarto de mi mamá y mi papá, había un perchero. El típico perchero este que tú le cuelgas cosas, que es un tubo con unas patas que se le guindan cosas. Ese perchero para mí, en la oscuridad y con lo poquito de luz que entraba, era Nosferatu. O sea, era con los dienticos aquí, con los dedos largos. O sea, todo lo que había en el perchero, la silueta nocturna, era Nosferatu. O sea, esto es para explicarles el miedo que me daba. O sea, a mí no me daba miedo. A mí no me daba miedo que si la Sayona, que si el Silbón, que si los fantasmas. A mí la imagen de Nosferatu me causaba muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Tanto así que ahorita que tengo 33 años, todavía me acuerdo de ese día cuando se fue la luz, que pasó una sola vez, menos mal, y que de verdad me cambió la percepción del terror por completo. O sea, me daba muchísimo miedo. Pero hoy no vamos a hablar de mi miedo hacia los vampiros, sino que hoy vamos a descubrir de dónde vienen estas criaturas, desde las leyendas más antiguas hasta las series donde los sexualizan a niveles cuasi pornográficos. Y claro, obviamente voy a soltar algunos daticos curiosos por aquí y por allá que los van a dejar locos. Así que bueno. Vamos a hablar un poquito de el principio, de dónde empieza todo este peo. Porque obviamente los vampiros no nacieron en las salas de cine, ni en los libros, ni tampoco en series de HBO. Estas criaturas vienen de los miedos más profundos de la humanidad. Cuando la gente veía una sombra rara y lo primero que pensaba es, coño, eso es un vampiro, de una. O sea, una época en el mundo donde todas estas cosas de una llegaban a una conclusión muy rápida. Así como lo hablamos de las brujas que, eres mujer, sí, tal, estás amargadita, sabes que esto es una A y esto es una B, si tú eres bruja. Sacaban conclusiones súper rápido. Pasaba lo mismo con los vampiros. O sea, la gente veía una sombra, un sonido, una vaina, un peo por ahí. Esto es un vampiro, de una. No se andaban con huevo, nada. Entonces, bueno, vamos a viajar al pasado, a un tiempo donde no había internet, ni ciencia moderna, ni un coño. Donde cualquier cosa, donde cualquier vaina rara era un motivo para sacar una estaca. En Europa del Este, entre el siglo XV hasta el siglo XVIII, los vampiros eran el trending topic de la época. En lugares como Rumania, Serbia y Bulgaria, por cierto, Europa profundísima, la gente vivía con pánico a los muertos que, entre unas grandes comillas, regresaban. Y de repente ustedes me dicen, coño, capa, pero ¿por qué le tenían tanto miedo a los muertos que regresan, sabes? Había algo que lo causara. Bueno, en esa época era muy común, en realidad, desenterrar los cuerpos. O sea, tú enterrabas un cuerpo hoy aquí y de repente lo desenterrabas porque, coño, nosotros le quitamos los anillos de matrimonio porque eso vale plata. Coño, vamos a desenterrarlo. O de repente, coño, lo que pasa es que aquí, por el proceso de descomposición, huele mal, vamos a llevarlo a otro sitio. Esto era algo bastante común, ¿verdad? Era algo bastante común en la antigüedad, o sea, sobre todo en la Edad Media, en el siglo XV, desenterrar cuerpos era muy común, no era una vaina de profanación. Pero el asunto es que muchas veces se encontraban con que los cuerpos estaban sospechosamente frescos, entre comillas. Por ejemplo, en sitios como, voy a decir nombres de ciudades que son súper complicados, voy a decir muchos nombres que son un poquito complicados. En ciudades como Sozopol de Bulgaria y Drasko de Polonia, arqueólogos han encontrado esqueletos con estacas en el pecho, piedras en la boca y hasta amarrados para que no se fueran a levantar. No sé si me están entendiendo. O sea, imagínense la escena.
es como desenterraban al abuelo porque, coño, marico, es que el abuelo lo enterramos con un collar que vale mucha plata, vamos a sacarlo porque igual eso no lo voy a usar más. Y de repente es como, epa, este cuerpo no está tan podrido. Coño, y si este huevón es un vampiro, amárralo ahí, clávalo una estaca por si acaso. Era así. O sea, no, suena súper exagerado, pero arqueológicamente, históricamente, era así. Este miedo no era solo superstición. Enfermedades como la porfiria, que te hacen pálido y te hace ver más pálido, te vuelve sensible al sol y con sangre en la boca, uno sangra con la porfiria, te hace sangrar mucho por la boca. O la famosa tuberculosis, que te dejaba como un zombie básicamente y hacía que la gente pensara, coño, este bicho es vampiro, ¿vale? La gente en esa época no pensaba, este tiene tuberculosis, realmente pensaba, este es vampiro confirmado, eres vampiro, ¿vale? No, que tú tienes enfermo, no, lo que tienes es vampirismo de una. Y bueno, realmente, sin médicos forenses, cualquier muerto raro era sospechoso. O sea, te moriste con una enfermedad, todo pálido, no salías porque el sol, la vaina, sangrabas por la boca, este muerto, este vampiro. Vamos a amarrarlo, claro, una estaca, ponle una piedra en la boca por si acaso, para que no muerda, ¿sabes? De una, no se andaban con huevonadas. Ahora, en el siglo XVIII en Serbia hubo una histeria, literalmente se la llaman una histeria vampírica, con el caso de un señor que se llamó Arnold Paole. Este señor murió en un accidente. Y después de que murió en el accidente, había gente que decía que lo veían paseándose por el cuerpo en la noche, chupando sangre. O sea, hay gente que no sé, a lo mejor, gente que quería mucho el carajo y lo, lo veían de alguna manera y decían, este carajo está chupando por ahí. Entonces vinieron y dijeron, vamos a desenterrarlo. Cuando desenterraron su cuerpo, estaba, entre unas grandes comillas, intacto. Así que lo primero que hicieron fue, lo vieron intacto y dijeron, no, mira, una estaca, quemaron el cuerpo del señor Arnold y fue la única manera de despreocuparse. Bueno, ya ahora sí podemos dormir tranquilos, no pasa nada. Esta vaina, marico, hay que verlo de esta manera. Esto era el Netflix de la época. Esta gente no tenía DirecTV, ni internet, ni un coño. Esta gente estaba ladillada y cualquier huevonada que fuera una novedad, para ellos era colectivismo. Hay que quemar al viejo, vale, porque es vampiro. De una. No sé, no, de verdad era gente que sacaba conclusiones muy rápido por muy poco. Pero ahora les quiero hablar de un personaje que es clave en la construcción de lo que terminó siendo el vampiro clásico, que es el señor Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, también conocido, o mejor dicho, con su nombre en rumano, Vlad Dracula, que es un famoso personaje rumano, del siglo XV. Este tipo no era un vampiro, ¿ok? Pero tenía una fama de ser tan cruel y tan hijo de puta que se transformó en la inspiración de uno de los escritores más prolíferos del género, que es el señor Bram Stoker. Vlad era el príncipe de Valaquia, que es una región que hoy es parte de Rumania. Se hizo famoso por su brutalidad contra los turcos otomanos, o sea, contra el Imperio Otomano, y básicamente contra todos sus enemigos. O sea, era un tipo que era brutal. Era un tipo que era extremadamente brutal, en especial con los turcos del Imperio Otomano. Su apodo era el Empalador porque tenía una costumbre de empalar a todos sus rivales en estacas para exhibirlos a través de su reino. O sea, habían estacas en todo su reino con sus adornitos. Y sí,
Era como un reality show medieval de terror. De hecho, se dice que empaló a miles de personas. Y su crueldad era tan legendaria que los turcos, cabe destacar, el Imperio Otomano es uno de los imperios más grandes de la historia. Pero a este tipo lo llamaban el Diablo. Su castillo en Bran, Rumania, hoy en día es un imán turístico, aunque en realidad no existe ninguna prueba de que este tipo viviera ahí. Pero, ¿por qué lo estamos conectando con los vampiros? Bueno, porque su sobrenombre era Draculia, que hablas Dracuqueo el empalador. ¿Qué empalo? Ah, bueno. Draculia significa hijo del dragón o hijo del diablo. Recordemos que en la Edad Media el dragón era una forma de representar al demonio. ¿Ok? Esto era una manera cristiana de representar al demonio, que era como un dragón. Y eso le dio a toda su imagen como un peito místico, ¿sabes? Como un aura súper mística alrededor de él, nada más por el nombre. Y bueno, además de su gusto por la sangre, aunque esto es una vaina metafórica, no es que tomara sangre, pero era un tipo bien sanguinario. Hay, de hecho, un enlace que hacen con él, porque hay leyendas locales rumanas como el Strigoi. El Strigoi es un críptido que es como un vampiro, o sea, es un ente demoníaco, es un espectro que es vampírico, se alimenta de sangre y se le solía mucho vincular con él. Realmente la historia de Vlad fue una mezcla de factores que, bueno, hicieron historia para crear el personaje mítico. Sin embargo, Bram Stoker agarró todo ese cóctel histórico y mitológico, básicamente, para crear a su más grande, y me pongo de pie y me pongo la mano en el pecho, posiblemente de los más grandes íconos del terror, que es el Conde Drácula. Pero a pesar de que Vlad inspiró a Drácula, realmente él no bebía sangre, no chupaba sangre. Solo era un tipo como con mal carácter y ya. Era como un cabrón, ¿sabes? Realmente, pero no es que bebiera sangre. Pero bueno, era solo eso. La cosa es que esto no pasa solo en Europa. Hay otras culturas donde había criaturas bastante similares. Por ejemplo, está el caso de México, que existen voy a decir el nombre, creo que lo voy a pronunciar mal, Tlahuelpuchi, los Tlahuelpuchi, que son vampiros que cambian de formas como murciélagos o como perros. El tema con México es que en México existe la imagen del nahual, que es un cambiaformas. Entonces, realmente, o sea, es como un chamán que se puede transformar en murciélago, en perro, en un animal, que sea su animal guía. Entonces, en México tienen, desde hace muchísimos siglos atrás, tienen esa concepción del cambiaformas. Entonces, no sé si considerar un vampiro, pero sí en el folclore mexicano lo tratan como un vampiro. O, por ejemplo, en África, que tienes a los Asabonsam, que tenían dientes de hierro. No sé cómo coño un bicho de la nada tiene dientes de hierro, pero que era un ente que tenía unos grandes colmillos de hierro y vivía en los bosques. En China, de hecho, existen los Xianxi, que lo cómico de los Xianxi es que no vuelan ni están como que vinculados con murciélagos, pero que saltan muy alto, entonces saltan como que entre tejados y es como no sé, un saltarín gigante. Llegaba chupando sangre ahí de chino, rarazo. Pero les voy a dar el primer dato freak vampírico. Agárrense de este datazo. Porque en Venecia, en el año 2006, encontraron el esqueleto de una mujer del siglo XVI con un ladrillo en la boca. Y de repente me dice, ¿qué capa? ¿Pero por qué una mujer con un ladrillo aquí en la boca? Bueno, porque creían que era voy a decir el nombre, es un nombre en alemán que es Nachsetter. Nacher. Me imagino que es Nachser. Que
en la mitología germánica, es un críptido vampírico. Y esta mujer lo que hacía es que masticaba su sudario. O sea, estaba masticando su sudario. Y bueno, esto estaba muy vinculado con los Nasers, porque ellos también masticaban sudarios y causaban plagas a donde llegaban. O sea, imagínate esta señora que está muerta, ¿verdad? Se muere. Y se causó todo un alboroto porque la caraja masticaba tela. O sea, probablemente era solamente esquizofrénica o tenía un TOC, ¿sabes? Una vaina así y te vampira. De una. Pero bueno, todo esto simplemente fue como un compromiso con el caos de la época. Fue descubierta en el año 2006, datazo. Pero bueno, entonces el vampiro realmente nace del miedo a la muerte, a las enfermedades extrañas y a personajes como, obviamente, Vlad el Empalador, que obviamente podría inspirar a un monstruo como un vampiro. Fácil. Pero estas historias no se quedaron en los cementerios. Los escritores las tomaron y les dieron un giro súper épico. Ya sabemos que en la Edad Media todos estaban paranoicos con los vampiros. Sobre todo recordando que en la Edad Media fue donde empezó este tema inquisitorio del cristianismo por encontrar todo lo que fuera profano o todo lo que fuera rarete para atribuírselo al diablo y buscar enemigos en común y eliminar esos posibles enemigos en común. Pero ¿cómo pasamos de clavar estacas a escribir historias de vampiros que se enamoran? Porque sí, pasa. Y aquí es donde entra la literatura. Donde realmente fue el lugar donde el vampiro vino a ponerse como que a vestirse de traje, a volverse un seductor, y es como un icono de la inmortalidad, ¿no? Eso vino con la literatura. El vampiro literario, de hecho, arrancó con muchísima fuerza en el siglo XVIII. No, mentira, en el siglo XIX. En 1819, el señor John Polidori publica El vampiro, The Vampire, que es un relato corto que esto es una súper anécdota. Paren bolas esta anécdota porque es súper interesante. Este relato corto nació de una noche súper épica en Suiza, donde estaban él, el Lord Byron y Mary Shelley. No sé si ustedes sabrán quién es Mary Shelley, pero Mary Shelley es la autora de otro gran ícono del terror que es el Dr. Frankenstein. Y estas tres personas se retaron a escribir historias de terror. El vampiro de Polidori, que es el Lord Ruthven, no era un monstruo así común. Porque fue la primera vez que vimos un monstruo que era un aristócrata súper elegante, misterioso y que tenía así como esta vibra de galán, de una personalidad peligrosa porque es un galán, cae bien, atrae, pero tiene algo ahí que es como predatorio. Y bueno, básicamente es el primer vampiro que te invitaba a cenar, pero que la cena terminaba siendo tú. Después, en 1872, cabe destacar, muchísimos años en el futuro, Sheridan Le Fanu sube la apuesta con Carmilla. No sé si sabían de Carmilla, que es una novela corta que rompió los moldes del vampirismo también, porque Carmilla es una vampira que seduce a una joven en un castillo en Estiria. Esta historia en realidad fue súper atrevida para la época victoriana. O sea, estamos hablando de que ya estábamos
casi llegando al 1900. Y tiene un subtexto que es un poco lésbico, que para la época dejó a todo el mundo como que, ¿sabes? Recordemos que la era victoriana, a pesar de que pasaban cosas muy locas, era profundamente fundamentalista y represora, sobre todo para las mujeres. En particular para las mujeres, como siempre, como toda la historia. Pero bueno, Carmilla no solo influyó en el género, sino que le dio al vampiro un toque de deseo prohibido que sigue estando ahí hasta el día de hoy. Después llegó el gran jefe, el capitanazo de la literatura vampírica, el ídolo de los vampiros, que es El Conde Drácula de Bram Stoker, que fue publicado en 1897. Cabe destacar, unos 25 años después de Carmilla. Este libro es el Avengers de los vampiros, porque Drácula, el conde de Transilvania, es un villano con carisma, tiene un castillo gótico y tiene un plan, que es que quiere conquistar Londres, ¿sabes? Él quiere sumir el mundo en tinieblas. O sea, es un personaje que lleva más allá el asunto de ser un monstruo. Él es un monstruo complejo, mucho más complejo de lo que había para la época. Y bueno, obviamente Stoker mezcló la leyenda de Vlad el Empalador con los mitos de los Strigoi, que es este criptido rumano. Y creó a un personaje que básicamente se volvió eterno porque creo que no existe persona, al menos occidental, en el mundo que no sepa quién es el Conde Drácula en el idioma que se diga. Drácula creo que tú lo dices en cualquier idioma y la gente lo puede entender. Pero no solo es Drácula, porque en conjunto con la publicación de Drácula de Bram Stoker, vinieron personajes como Mina y como el Dr. Van Helsing, que le dan una profundidad que hace que quieras leerlo con la linterna así bajitica en la oscuridad. O sea, Drácula no es solamente el conde y ya, sino que tiene alrededor de sí un abanico de personajes y de situaciones que lo hacen súper completo y súper interesante. O sea, es un personaje que es antagónico y que está rodeado de personajes súper, súper cool, como el legendario Van Helsing. En América Latina también hay joyitas, por cierto. Esto yo no lo sabía, lo investigué y dije, coño, está bien. En 1913, literatura peruana, por cierto, el peruano Clemente Palma publicó Las Vampiras, que es un relato gótico con un toque sensual que muestra cómo el vampirismo llegó a nuestra región. Y sí, es una novela bastante cargada de bastante erotismo. Y en México, las leyendas de los Pucci, que pasa que en mi mente lo leo en italiano, inspiraron cuentos orales que luego se mezclaron con la literatura gótica. Es muy cómico cómo la literatura gótica caló tan bien en Latinoamérica. Esto es algo muy loco. De verdad, es muy loco. Incluso Horacio Quiroga, el maestro del cuento latinoamericano, tiene historias como El Almohadón de Plumas, que aunque no son de vampiros, tienen esa misma vibra sobrenatural de la época. Por eso estoy hablando de que la literatura gótica en Latinoamérica inspiró muchísimo. De verdad, inspiró muchísimo. Y hablando de novelas, bueno, no nos podemos olvidar de la Madame del vampirismo, que es Anne Rice, que en 1976 publicó su prolífica novela Entrevista con el vampiro. Pasa algo con esta novela y es que le dio un giro emocional
al vampiro. Lestat y Lewis no solo son inmortales, ¿ok? Sino que están llenos de dramas existencialistas. Porque es muy bonito decir, bueno, es que eres inmortal y es que eres cool y eres así, tienes el pelo largo, eres bello. Pero realmente, ¿cuáles pueden ser los problemas de un ser inmortal? Bueno, son cosas que son existencialistas, ¿sabes? ¿Qué hago con mi vida eterna? Es una pregunta que Lestat se hace mucho. ¿Sabes? Realmente es como, si te pones a ver, Entrevista con el vampiro es como leer el diario de un vampiro adolescente, pero con estilo, ¿sabes? Tiene mucho estilo y es una novela con unos personajes que son mucho más tridimensionales porque si bien disfrutan de la farra, de la fiesta, de morder, de morder clavículas, de chupar sangre y de cierta forma tienen privilegios por este asunto de la inmortalidad, sí sufren la inmortalidad y sí sufren el vampirismo de una manera más humana de la que nosotros creemos, porque si bien son monstruos, entre unas comillas, ¿no? Porque que en realidad es un monstruo, sufren dilemas muy humanos. Eso es algo que Anne Rice representó muy, 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 muy bien. Tengo un segundo dato vampírico. ¿Sabían que Drácula de Bram Stoker nunca, sabes, en la novela nunca se dice que el conde se muere con el sol? Por cierto que este dato vampírico lo saqué yo mismo porque yo he leído Drácula un par de veces. De hecho, la última vez que lo vi, voy a pedir una foto para después en los show notes enseñarles el libro. Lo compré en italiano porque quería mejorar mi italiano léxico. Y conseguí, coño, Drácula de Bram Stoker y dije, voy a volver a leerlo. Y esto es un dato que siempre me pareció súper curioso. Que nunca se menciona que el conde se muere con la luz. Nunca. Nunca. En realidad esa idea de que los vampiros se queman con la luz del sol viene de las películas. Muchísimo más que de los libros. Stoker solo decía que Drácula perdía sus poderes de día. No decía que moría de día, sino que de día no tenía sus poderes. Entonces se podría decir que Hollywood le metió un dramita extra ahí a la situación para hacer de repente ponerle una vulnerabilidad o algo. Yo me puedo imaginar un guionista diciendo, no, ya va, vamos a hacer que el mostrico, coño, que va. Vamos a ponerle una debilidad porque coño, vale. Pero bueno, imagínense a Drácula y a Carmilla en un club de lectura. ¿Qué leerían? Coño, vale, mira. Yo me imagino a Drácula como que, coño, yo te voy a decir una vaina. Lestat es muy emo. Yo no ando con esa mariquera. O bueno, en realidad los veo como que, ¿sabes? Para mí, estos vampiros literarios eran como que los influencers de su época. Eran como muy cool. O sea, era algo muy nuevo y era algo muy, eran como unos rockstar, en realidad, que la gente les tenía miedo, pero que sus nombres sonaban muchísimo. Y es muy loco porque no tenían Instagram, sino que sus retratos estaban hechos con una pluma y un poquito de tinta en un papel. Eso es súper, súper interesante como una imagen de un ser que nació en unos trazos se volvió un icono mundial del terror. Pero bueno, vamos a llegar a ese momento que es la era moderna, la cultura pop. Donde, bueno, ya aquí los vampiros se ponen lentes de sol, se peinan así, tienen el pelo así largo con estilo y tal. Y básicamente son los reyes del pop. O sea, los vampiros de pana en la era moderna son como unos super reyes. O sea, marico, desde las películas clásicas de vampiros hasta las series que nos hicieron suspirar, como, voy a poner un par de ejemplos por aquí, hay series que a uno lo hacen como que, cuidado, el vampiro es el monstruo que nunca ha pasado de moda.
Todo empieza con el famoso Drácula de el caballero Bela Lugosi, que es el Drácula clásico que tiene el pelo como con gelatina hacia atrás, peinado perfecto, que es pálido, que está en un traje y una vaina. Ese Drácula es Bela Lugosi. No hay manera de no ver a Bela Lugosi ahí. Y un segundo. Que aparte tenía como que ese acento, la capa, una mirada como hipnotizante. O sea, Lugosi hizo que Drácula fuera el vampiro. Esa estética y ese estilo. O sea, el estándar de oro del vampiro lo creó Bela Lugosi a nivel estético. O sea, fue la traducción de lo literario a lo físico. A verlo y decir, este bicho es Drácula, coño. Y bueno, si no han visto la película, deberían ir a ver Drácula de Bela Lugosi, la original, la de 1931. Porque es como decir que no has visto Titanic. O sea, realmente es como un súper clásico. Y deberían ir a verlo. En los 70s, los vampiros se diversificaron un poquito. Porque se produce Drácula de 1979 con Frank Langella, que le dio un toque más romántico. ¿Sabes? Este Drácula es más como un protagonista de novela. Es más dramático realmente. Luego llegó una película llamada The Lost Boy de 1987 que nos trajo vampiros rockeros con chaquetas de cuero, motos y un look así como de banda de los 80. Está cool, ¿sabes? Porque era como que si unos vampiros los hubiese firmado una disquera. Es algo muy loco como el vampiro, y vamos a ir un poquito más allá ahorita, porque el vampiro fue evolucionando con la época. Sin embargo, en los 90, fíjense que estoy dejando de lado mi película favorita de Drácula, que es la película de Gary Oldman, que es el mejor Drácula de todos los tiempos. Pero en los 90, en el año 1994, se produce la película de Entrevista con el vampiro. Y esta vaina, marico, a nivel cinematográfico lo cambió absolutamente todo. O sea, Entrevista con el vampiro fue un antes y un después en el género, no solamente de películas de vampiros, sino en el género de cómo se hacían películas de terror de la época. Tenemos a Brad Pitt como Luis. Ya, un segundo. Ok. Tenemos a Brad Pitt como Luis, que es uno de los protagonistas, y a Tom Cruise como Lestat. Y no sé si se acuerdan, pero está Kristen Dunst, que es esta actriz que sale también en Spider-Man, la pelirroja, la Mary Jane, como el personaje de Claudia, que es una vampira, que es una niña. Y nos dieron posiblemente el drama gótico más inalcanzable de la época, porque realmente, si el libro de Entrevista con el vampiro es bueno, la película es una traducción casi perfecta del libro. De hecho, yo diría que en muchos aspectos la película supera el libro. Esto es raro que una película supere un libro, pero Entrevista con el vampiro, la película es una traducción muy buena. Muy, muy buena. Sobre todo para la época, ¿sabes? Porque es una película de época. No está ubicada en los 90, está ubicada en los años, creo que está ubicada en el siglo XIX todavía. Es muy cool. Pero esta película hace ver al vampiro como una imagen complicada. Porque todo el mundo dice, yo quisiera ser inmortal, yo sería un vampiro. Pero en esta película se retrata muy bien el hecho de que, coño, en realidad es agotador vivir para siempre, marico. En realidad es agotador vivir eternamente. Ya después de eso, llega el vampiro que es más boom adolescente, porque sale una serie súper famosa en el año 97, que es Buffy, la cazadora de vampiros,
que nos dio a Angel, el vampiro con alma, que era el galán perfecto, y a Spike, que era como el rebelde que se robaba el show. Todas las evas que vieron Buffy, Cazadora de Vampiros, querían tener de novio a Angel o a Spike. Todas. Todas. Ni hablar que en el año 2008 Crepúsculo trajo a Edward Cullen. Perdón, lo dije mal. Edward Cullen. El vampiro que brillaba como diamantes y hacía suspirar a todo el mundo. ¿Cómo no vas a suspirar con Edward Cullen si es Robert fucking Pattinson? Vamos a estar claros ahí. Aunque voy a decir algo aquí entre nosotros. Tal vez lo de brillar no es tan... No es un acierto para la imagen del vampiro. Esto lo podemos... Esto lo podemos estar de acuerdo con que brillar no es algo cool para un vampiro. Que te dé el sol y brilles no es algo precisamente cool. Pero todos hemos pecado de ponernos un filtro en Instagram que estamos así brillando como en Crepúsculo. Así que tú que estás ahí escuchándome o viéndome, cállate que también lo has hecho. Así que silencio. No te pongas a jugar a los vampiros de Crepúsculo si te pusiste el filtro en Instagram de ahí de que estás todo brillante. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Así que silencio. Hay una serie que es más reciente, de hecho, de mis series favoritas, que se llama True Blood, del 2008. True Blood nos dio vampiros sureños con acento sexy y un montón de drama. True Blood es súper dramática y está súper sexualizada y recomiendo a todo el mundo ir a ver True Blood. True Blood, lo dije como que True Blood. De verdad recomiendo a todos que vayan y vean True Blood porque realmente lo tiene todo. Tiene hadas, tiene vampiros, tiene hombres lobo, tiene dramas, tiene sexo, tiene violencia, tiene sangre. Tiene a Alexander Skarsgård siendo tipo papucho. Tiene a Barb, o sea, es la vampira más sexy del universo. O sea, lo tiene todo. También hay series como The Vampire Diaries. Voy a ser honesto, The Vampire Diaries. Perdón por ahí la pronunciación. Aurora. Solamente vi 2 capítulos y no me gustó tanto. Pero lo cierto es que Vampire Diaries es como un súper culebrón de 2 hermanos peleándose por una mujer. O sea, básicamente es eso. Y eso está bastante cool, tiene su toque cool. Y si se quieren reír, les recomiendo muchísimo What We Do in the Shadows. Es una joyita. Porque son unos vampiros que están viviendo como roommates. O sea, y tienen como que problemas súper cotidianos. Se pelean por quién limpia el baño. ¿Sabes? Cómo coño conquistan el mundo desde el apartamento. Es de pana. Es como ver Friends, pero con vampiros. O sea, en realidad What We Do in the Shadows es una muy buena serie. No podemos olvidarnos del cine con Blade. Donde Blade es un cazador de vampiros que es mitad vampiro. Esto es súper irónico. Parte del encanto de Blade es que él también es un monstruo, es un vampiro. Pero que él es más cool que todos los demás, marico, que todos los demás vampiros juntos. Blade es el máximo vampiro. También tenemos Underworld de 2003, que nos dio a Kate peleando contra hombres lobos en un traje de cuero. O sea, yo le daría un Oscar. ¿Ustedes han visto Underworld? O sea, es una super vampira vestida de gótica, nalgótica total, peleando con hombres lobo a puño. ¿Sabes? Está peleando a puño limpio, con tiros, vaina contra hombres lobo. O sea, Underworld es super cool. Y para películas un poquito más recientes tenemos Drácula Untold de 2014, que intentó hacer una conexión más directa de Vlad el Empalador con el mito vampírico, pero
en realidad es como más efectos especiales que película, entonces no la recomiendo tantísimo, la verdad. Si quieren ver una película increíble de vampiros, tienen que ver Drácula de Bram Stoker, el remake, donde está el señor, me quito el sombrero, Gary Oldman, el mejor Drácula que ha tenido el cine. Y realmente yo creo que es de las mejores películas de terror de la historia. En América Latina también tenemos un poquito de toque vampírico, porque en México se estrena la película Cronos en 1993, que es de el gordo más lindo del cine, que es Guillermo del Toro, que del Toro le da como un giro único al vampirismo, porque con un artefacto, ¿sabes? Hay un artefacto que convierte a un anciano en algo que es como un vampiro, ¿sabes? Pero con un estilo muy latino, no es el clásico vampiro de los dientes y la vaina y tal, sino es algo muy diferente. Pero bueno, ¿están preparados para el tercer dato vampírico? Freak. No, sí, porque este está calidoso. ¿Ustedes sabían que en Nosferatu, la original, la de 1922, y que es una de las primeras películas de vampiros, el conde Orlok no tiene colmillos, no tiene estos dientes aquí? Estos son considerados colmillos. Tiene unos dientes largos aquí al frente. Así como estos. Y eso no se considera colmillos porque estos dientes no son colmillos. Los vampiros en general son largos estos dos de acá, que son los colmillos. El conde Orlok no tiene colmillos. De hecho, es burda loco porque él en vez de morder, parece que estuviera chupando sangre así como con un popote, con un pitillo. Es muy loco eso. Y obviamente da como un miedo. Es un miedo raro porque es un bicho muy raro. ¿Sabes? No, ves a Drácula y es como muy elegante. Te hipnotiza, y tal, y viene, te muerde el cuello y tal. Entonces de repente mientras le muerde el cuello se cae una gota y agarra la gota así, la toca con el dedo, la lame. Es como muy sexy, ¿sabes? Tiene un estético muy único. Nosferatu no. ¿Sabes? Nosferatu es así como yeah, chupando ahí ya. Rarísimo. Que risa que para la gente de México nosotros decimos chupando y está como que bebiendo birra. Y es como que no, chupando sangre. Ah, pero bueno, yo creo que si Drácula estuvo en 2025, tuve un canal de YouTube posiblemente haciendo reviews de sangre. Sería burda de loco ese peo. ¿Te imaginas tener un vampiro así con un canal de YouTube? La verdad como que coño, vale. Esta positiva está bien, pero la O negativa que tiene retrogustos a canela, coño, esa está espectacular. Los vampiros, o sea, harían contenido burda de único. O habrían hashtags en TikTok que si vampiro vibes. Lo dicho es que si haciendo coreografías pero así de cabeza, porque como pueden caminar por las paredes, por el techo y tal. Serían unos íconos, marico. Si los vampiros existieran hoy en día, que no sabemos si existen, ¿sabes? No lo sabemos. Pero serían un ícono total del internet. Pero bueno, el vampiro en la cultura pop es como un súper amigo. O sea, siempre está ahí. Pero tiene colmillos, entonces mucho cuidado. Es curioso cómo los vampiros pueden ser villanos, pueden ser héroes, pueden ser galanes, pueden ser un desastre, pueden vivir en la miseria más profunda. Pero con todas sus facetas, de verdad, los vampiros los amamos, son icónicos. Juego. Los vampiros son súper icónicos. Y de cierta manera, siento que nos gustan porque reflejan nuestros miedos, nuestros deseos y a veces nuestra obsesión por vernos bien incluso estando muertos. Esto es una, esto es una realidad muy humana
el vampiro refleja muchísimo más de nosotros como humanos, siendo un monstruo, que nosotros mismos haciendo ensayos personales de psicología. Porque hay realidades humanas que no afrontamos tan bien, como la muerte, por ejemplo. La muerte es un tema a lidiar que es muy complicado. Y a través del vampirismo y del asunto de la inmortalidad, tal vez sea un filtro curioso para afrontar una realidad que es que todos nos vamos a morir. Pero bueno, ahí lo tienen. Ese fue mi guión para los vampiros. Es loco porque los vampiros nacen del miedo a los muertos, con leyendas como Vlad el Empalador. Pero se van como transformando, weón, y realmente el vampiro es muy vigente hoy en día. Es un monstruo que realmente está muy presente no solamente en la cultura pop, sino en el folclore. Hay pocas historias, así tipo anécdotas de vampiros, pero hay muchísimo material de vampiros. O sea, y hay muchísimos críptidos que vienen inspirados de la imagen del vampiro. Del vampiro no murciélago vampiro, sino del chupasangre clásico. Un dato curioso, que por cierto lo comenté ayer durante el stream, es que me mencionaron la película Soy Leyenda de Will Smith, donde me dijeron, capa, los zombies de Soy Leyenda. Y hice una corrección, que es una corrección acertada, porque las criaturas de Soy Leyenda no son zombies, son vampiros. De hecho, en la novela que yo leí Soy Leyenda hace un montón de años, fue que aprendí, muchísimos años después, por cierto, de haber visto la película, descubrí que los zombies son en realidad vampiros. Por eso es que los zombies de Soy Leyenda no salen de día. Tienen piel sensible. ¿Sabes? Realmente son vampiros. Y si quieren ver Soy Leyenda, tienen de hecho 3 películas. La de Will Smith es de hecho un remake. Pero bueno, nada. Ese fue el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta charla para saber de dónde viene el vampiro clasicazo de Hollywood. Que bueno, que en realidad que Hollywood nos presentó como que, mira, este es el vampiro. ¿Te gusta? Cómpralo. ¿No te gusta? Bueno, raro que no te guste. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son qué? ¿Team Drácula? ¿Son Team Lestat? ¿Son Team Edward Cullen? ¿Qué team son? ¿Team Nosferatu? Tal vez. ¿Sabes? Si tienes un team, en los comentarios, aquí en YouTube puedes dejarme, pon ahí, soy Team Drácula. Hey, por cierto, estamos en vivo en Twitch ya mismo. En el chat pueden poner de qué team son. Ahorita ponen y que team, ponen un vampiro así a lo loco. Pero bueno, esto fue la charla intelectual. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. La investigación para este episodio la hice muy rápida, realmente, porque hay muchísimo contenido de vampiros histórico. Pero no quería hacer un episodio agobiante, súper largo. Quería hacer algo absolutamente digerible. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos veremos en el siguiente episodio de la charla intelectual, donde hablaremos de posiblemente otro monstruo clásico, aunque estoy debatiendo si ya saltar a los críptidos, porque hay críptidos que son súper interesantes, tal vez los Wendigos, los Skinwalker, Bigfoot tal vez, o el Mothman. Me gustaría muchísimo hacer un episodio del Mothman, ese estaría súper cool. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo, besitos y suscríbanse. Ya, nos vemos la próxima.